IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Los acompaña aquí Andrés Muñoz en sustitución de Karim Goudiaby, el titular de este programa. Hoy preparamos un programa especial para ustedes con lo mejor del sector inmobiliario. Y para ustedes que están pensando en invertir o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces, los invito a quedarse con nosotros y les recuerdo algunas de nuestras redes sociales que son en Instagram nos encuentran como losmuñoz.mx y @KarimNeximo. Y en este momento empezamos con Carlos Porcel, experto en negociación y comunicación y mediación. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, ¿no? Con este tema que está pasando a nivel nacional, con todos estos movimientos sociales, vamos a hablar un poquito sobre la negociación y este tema de la gentrificación. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema que está ahorita en la mesa, ¿no? El tema de la gentrificación. Inclusive creo que es una palabra que muchos nunca habían escuchado, ¿no? Y primero, pues este fenómeno de la gentrificación es un fenómeno social, es un fenómeno que se da, que es una especie de desplazamiento social que sucede porque normalmente en lugares urbanos de bajos ingresos o en lugares retirados empieza a haber un fenómeno de auge. Y esto provoca que, pues, a través de desarrolladores que desarrollan nuevos proyectos, entran nuevos comercios, otro tipo de comercios que no existían en la zona y se reconfigura, digamos, el mismo espacio. Hablamos aquí en la Ciudad de México de la Roma, de la Condesa, que antes la Roma Norte pues era un lugar alejado, que nadie veía, era de costos de rentas bajas, etcétera. Y esta reconfiguración a veces provoca que las personas que vivan ahí o vendan, salgan o dejen sus inmuebles, los renten, y esto empieza a generar un incremento importante en el estilo de vida que se puede tener ahí y provoca un fenómeno de desplazamiento y de sentimiento de que me quitaron un espacio que era mío, socialmente hablando, para dárselo a otras personas, ¿no? Sin embargo, este tema de gentrificación no es algo exclusivo de la Ciudad de México, no es algo nuevo, es un tema que a lo largo de la historia ha venido pasando en todas las ciudades, en diferentes etapas, y es algo muy interesante porque es un fenómeno donde el movimiento social, la evolución social, la influencia de otros sectores llegan y modifican la forma de vivir en ciertas áreas. Y aquí viene algo que platicábamos fuera del aire, que era ese shock cultural, ¿no? ¿Qué está pasando? Llegó gente que no tiene las costumbres de la gente que ya vive ahí, y entonces, ¿qué se puede hacer o cómo funciona esto? Claro, es el arraigo, ¿no? Y se da un fenómeno bien interesante, que es el fenómeno que se da en todas las negociaciones y cuando atendemos mediaciones, que es el de la percepción. Es cómo percibo yo lo que está sucediendo versus cómo lo percibe el otro. Entonces, si yo soy el que llega y siento que, pues, que haya cafeterías de determinadas marcas, restaurantes de determinadas marcas, espacios públicos para pasear con mi perro, hacer mi ejercicio, etcétera, o sea, cambiar, como tú dices, el estilo de vida, para mí ese lugar es ideal, ¿no? Inclusive que sea caro es bueno, porque eso significa que voy a tener un tipo de personas con determinados ingresos. Pero el otro percibe, el que fue desplazado o el que quisiera estar ahí, pero su economía no le alcanza para estar ahí, se siente rechazado, desplazado. Y entonces la percepción es el principal motor de los conflictos. Es lo que provoca que las personas se sienten a negociar o a tratar de resolver algo, porque si los dos viéramos lo mismo, no hay conflicto. Y muchas veces estos fenómenos de gentrificación son provocados por los mismos gobiernos justamente para sacar adelante zonas que están alejadas, están con pocos ingresos, y otras veces se provocan de manera, pues, accidental, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Roma, más que la Condesa, la Roma, que con el tema de la pandemia muchísimas personas tuvieron que desplazarse, otras llegaron nuevos y se reconfiguró, ¿no? Y ahora hemos visto algunos movimientos, inclusive agresivos, que pues no responden a una lógica de cómo atender un conflicto a través de estas herramientas de la mediación o de la negociación, ¿no? Que sería tratar de organizar grupos que busquen que las personas logren conciliar sus intereses
y tratar de buscar una forma de subsistir o de convivir todos en el espacio y hacerlo, digamos, más democrático, ¿no? Y tocando esta parte, porque es muy interesante, a ver, ¿a quién le corresponde esta parte de negociar? ¿A quién le corresponde esta parte de decir, bueno, hay un cambio social, esta gentrificación que está ocurriendo? ¿A quién le corresponde tomar la decisión de decir, vamos a sentarnos a ver cómo hacemos esta negociación que tú me estás hablando para... Pues para que evitar estos problemas, ¿no? Yo creo que Justamente. hay dos, el privado y el público, ¿no? El privado, pues son los que llegan, ¿no? Y están desarrollando. Hay edificios, por ejemplo, en la Roma que no se pueden tirar ni nada porque están catalogados, pero hay muchas más casas que se tiraron y se construyeron edificios, se construyeron como negocio para rentas semanales o se construyeron para venta. Y ellos mismos deberían de tener estas capacidades de llegar al grupo social que van a impactar y involucrarlo en el proceso, ¿no? Y darles oportunidades para que puedan formar parte de esta dinámica y no se sientan desplazados. Pero también el ente público, que es el que está dando las autorizaciones, está viendo que la densidad cambia, aumenta, que los movimientos y las costumbres se modifican. Entonces eso también tendrían ellos que entrar y generar estas asambleas, estas audiencias en donde se les dieran estas habilidades de tratar de construir los acuerdos para que esto fuera lo más suave posible, ¿no? Ahí, tocando este tema, vemos cómo hay un trasfondo, ¿no? O sea, hablamos de la gentrificación, llegó un grupo que está cambiando la forma de vivir de la zona, una zona que lleva años acostumbrada a tener un estilo de vida, pero también vemos que hay un trasfondo un poco más, bueno, o mucho más atrás, ¿no? Vemos que hay necesidad de vivienda, vemos que hay necesidad de oportunidades laborales, vemos que hay un arraigo por la zona porque usos y costumbres en muchas zonas. Entonces, vemos cómo hay diferentes factores que cuando llegas a la negociación tal vez no es tan evidente lo que tú mencionas, ¿no? Es parte de los que viven ahí, pero también parte de los que llegan y cómo llegar a esta negociación para que todos ganen, para que todos convivan. Porque si lo vemos desde el punto de vista de los empresarios, oye, yo estoy trayendo negocios, yo estoy poniendo empleos, yo estoy poniendo, o sea, ¿por qué te molesta? Pero también lo vemos desde el punto de vista de lo que tú dices. Ok, estos nuevos negocios vienen a un costo de vida mucho mayor que la zona está acostumbrada. Entonces, ¿cómo le hacemos para que tú tengas acceso a lo que estás acostumbrado, a donde creciste, a donde viviste, pero que también haya esta evolución donde todos participen? Claro. A mí me encantaría, ¿cuál sería una propuesta de negociación? Ok, las dos partes traen su punto de vista, las dos partes quieren avanzar, pero ¿cuál sería esta propuesta de en base a qué nos sentamos hoy? La primera propuesta, y excelente pregunta la tuya, es lo que nosotros llamamos la gestión de las diferencias. Para poder negociar o para poder entablar un diálogo, tengo que respetar las diferencias. Si yo no soy capaz de entender que el otro tiene un punto de vista distinto, que tiene una intención de vivir en un espacio público tradicional, con historia, pero con los beneficios del capitalismo, de los restaurantes, las cafeterías, etcétera, y el otro no entiende que el punto de vista y la parte de lo que ve es cultural, es un arraigo que tiene desde niño, que la forma en la que transitaba su colonia es totalmente distinta a la que la transita ahora, que conocía a los vecinos, etcétera. Si no se hace esa gestión de diferencias, que la tiene que hacer un intermediario, un mediador, porque entre ellos no la van a hacer, es muy difícil que encuentren puntos de acuerdo. Y ahí es donde surge lo que nosotros conocemos como los intereses, lo que subyace de lo que yo quiero. Es decir, yo tal vez, yo viví ahí siempre y no me preocupa que hayan puesto una cafetería en donde me dan mi café con mi nombre en la esquina, porque inclusive yo quiero consumir ahí. Pero lo que sí me preocupa es que yo sienta que ya perdí el arraigo de ese espacio y que ya no es mi espacio. Y al otro tal vez le preocupa que haya una serie de costumbres como fiestas de la colonia, los cohetes famosos que molestan tanto a veces a las mascotas, etc. Si no logramos entender que tenemos que conjugar esta parte de los intereses distintos, vamos a tener lo que vimos, ¿no? Situaciones con personas haciendo consignas contra los gringos
que son los menos que hay. O sea, en realidad no es un tema de que los gringos llegaron a invadir la Roma, es un tema que socialmente en México se modificó. Pero esto provoca que, pues, obviamente encono y aleja muchísimo más la posibilidad de tener, pues, un acuerdo. No va a haber un acuerdo perfecto, es muy difícil, pero sí podemos lograr una convivencia mucho más armónica, ¿no? Y lo que tú mencionas es claramente una necesidad de que ambas partes estén en una posición de querer negociar. ¿Por qué? Porque si hay una parte que dice, oye, yo quiero que sea tal cual como yo quería y no estoy respetando ninguna evolución, ningún cambio, no hay una apertura para poder llegar a ningún acuerdo. Pero también me llama mucho la atención esto que mencionas, que dices, a ver, los que están tienen que estar dispuestos a conversar, los que llegan tienen que estar dispuestos a ceder cierta parte, pero tiene que haber un mediador. Y este mediador es el que va a llegar a la negociación para que llegue a un acuerdo que, como bien dices, tal vez no es un acuerdo perfecto, pero que va a ser lo mejor para ambas partes o un punto de convivencia. Ha habido varios ejemplos en la historia donde ha habido estos fenómenos de gentrificación y, bueno, lo podemos ver en toda la parte, uno muy famoso puede ser Nueva York, ¿no? Toda la parte norte de Nueva York, como una zona que era pues de bajos ingresos, de repente empezó a tener estos rascacielos enormes y hubo un desplazamiento brutal de toda la gente que vivía en esta zona. Sin embargo, hoy cuando vas al Upper East Side de Nueva York, ves una colonia que hace unos 30 años no existía. Entonces, no es un fenómeno puro de una ciudad como la Ciudad de México, es un fenómeno puro de la naturaleza, del crecimiento. Lo que sí es importante, y creo que todos tenemos que tenerlo, es tanto fomentar el negocio como fomentar la calidad de vida de los que están ahí. Entonces, en este punto de vista, yo sé que tú eres especialista en negociación, que esta es la parte donde tú manejas mejor. ¿Qué le propondrías o cómo tomarías la iniciativa en vez de esta marcha que acaba de haber hace un par de días, donde fue una marcha que quiso, bueno, al final yo siento que se enfocó mal hacia el punto final, o sea, fue una expresión que es 100% respetable, pero hay expresiones pacíficas que llevan acuerdos, hay expresiones violentas que hacen voltear a ver una problemática real, pero ¿cuál sería el siguiente paso para poder entablar un acuerdo o un balance entre estas dos? Es una buena pregunta y compleja, pero o sea, yo creo que primero tendríamos que pensar en alguna especie de asambleas o de mesas de diálogo, ¿no? En donde las personas o los grupos representativos de las colonias nombren a representantes que vayan a platicar. Pero es que no solamente es platiquemos que vivamos bien y en convivencia, sino eso no me regresa a poder estar o poder rentar ahí, porque lo que tú decías, alguien edifica un edificio muy bonito y lo da en renta 10 veces más caro de lo que se está dando en renta en la casa vecina o en la otra casa. ¿Y qué sucede? Que ese, cuando se da cuenta que el metro cuadrado se puede rentar más alto, lo empieza a rentar más alto y lo renta, ¿no? Eso es un fenómeno normal. Pero también creo que hay un tema ahí de ordenamiento. Es decir, algunas cosas está haciendo la ciudad, habría que ver el impacto de la regulación de las rentas temporales, ¿no? Que no se puede poner todo el tiempo en renta temporal. La nueva norma 26, que está invitando a que otra vez se genere una densidad, o sea, más altura, pero con precios limitados, que sean alcanzables para las personas. Entonces, esta parte puede empezar a ser un mix, ¿no? Sí tengo edificios que tienen, o sea, tengo que relotificar o rezonificar, perdón, como gobierno para decir, bueno, estos sí pueden tener una densidad baja, más caros, estos pueden tener una densidad alta, más baratos. La renta se regular, ahora, por ejemplo, también se regula el incremento de renta no puede ser mayor de la inflación. Es decir, estas cosas que a veces vemos como atentado contra el libre comercio, pues a veces tienen estas razones. El problema es que muchas veces llegan tarde, ¿no? Claro. Y ahorita sentarnos a hacer una asamblea, a hacer mesas de diálogo, pues puede ser complicado, pero hay que intentarlo, porque siempre hay que buscar hacia la cultura de la paz, o sea, hay que buscar que se lleguen a acuerdos a través del diálogo y no a través del golpeteo, porque el golpeteo, ¿qué hizo? Dejó pintadas las paredes, dejó desordenadas las calles
y todo sigue igual, o sea, no pasó nada realmente, ¿no? Claro, sí, estos fenómenos y a veces se puntualiza de manera equivocada. Pues recuerdo, el año pasado teníamos la moda de los Airbnbs, son los que están generando la gentrificación. Este año tenemos los gringos, ¿no? Como generadores de gentrificación. Al final del día es un fenómeno social que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, que va a existir y que toda ciudad que vaya avanzando va a mantener. Lo que sería muy interesante es ver cómo hacemos que no haya esta disparidad social, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en el trasfondo de la cultura, en el trasfondo de nuestro modelo económico, en el trasfondo de nuestra sociedad, para que cuando hay una zona que empieza a despegar, que empieza a tener otro tipo de ingresos, otro tipo de nivel, que todos los que están involucrados en esa zona puedan aprovechar este crecimiento y puedan ser parte de este avance económico, de aumento de calidad social, aumento de calidad de vida, y no necesariamente tener que llegar a negociar, oye, ¿cómo voy a hacer para que yo todavía pueda vivir aquí? Sino cómo decir, oye, ¿cómo hacemos para que esta zona despegue y todos seamos beneficiados de este crecimiento? Que yo entiendo que suena un sueño un poco utópico, o sea, un poquito comunismo, socialismo, cómo vamos todos de la mano. Sin embargo, vivimos en un país capitalista, vivimos en una economía capitalista y al final del día la gentrificación es un fenómeno que va a ocurrir y que corresponde a todos los que estamos involucrados. ¿Cómo hacemos este mejoramiento de las condiciones para que la gente pueda vivir y disfrutar de estas mejoras en las zonas, ¿no? Claro. De estos, porque pueden ser mejoras para algunos, pero para otros pueden ser como este cambio que viniste a disruptir mi zona, Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero es que, como tú lo dices, se parece a un sueño guajiro, es muy complicado. Las zonas corporativas están muy lejos. Estas personas, los que se fueron más lejos y están a 4 horas de su trabajo. O sea, hay que rezonificar, reestructurar todo. El problema es que no es como si yo muevo la tasa de aquí a acá. O sea, estás hablando de Santa Fe, una zona. ¿Qué hago con Santa Fe? Santa Fe no tiene nada cerca. O sea, llegar a Santa Fe es un problema y la gente vive lejos. Esas son de las cosas que nunca se pensaron. O sea, no hay un plan director correcto y entonces, obviamente, los movimientos demográficos se dan naturalmente, empiezan a surgir. A ellos no les importa cómo está el tema de la estructura citadina, sino que empiezan a generarse, como tú dices, la gentrificación es un fenómeno natural que se va a dar. Somos muchos en este planeta, cada vez somos más. O sea, las personas necesitan dónde vivir y pues van a buscar, como el agua, va a buscar para dónde hacerse, y si no empezamos a tratar de buscar los cauces para llevarlo bien, esto va a seguir siendo un problema histórico, ¿no? Y enfocándonos un poquito, porque ahorita justo me vino a la mente otro ejemplo muy claro que a mí me impresionó la primera vez que vi este fenómeno de gentrificación, fue en Tijuana. En Tijuana tú dirías, bueno, o sea, el costo de vida es mucho más bajo que en San Diego, por lo tanto la gente viene a México, viene a Tijuana y invierte y construyen. De los precios más altos por metro cuadrado es Tijuana. Y esto, si tú lo ves desde el punto de vista económico a nivel nacional, bueno, hay una derrama inmensa de dinero que viene hacia este país, pero también, obviamente, viene este desplazamiento. ¿Cómo mediar con estas dos? Carlos, nos queda un minuto. Me gustaría saber cómo te podemos encontrar en tus redes. En mi Instagram, en negociación Carlos Porcel, o en LinkedIn Carlos Porcel, o si quieren pueden escanear el código QR que está ahí en la pantalla, donde los lleva a mi comunidad de WhatsApp. Perfecto, Carlos es experto en negociación, comunicación y mediación, y hoy tuvimos un tema sumamente interesante que es este tema de la gentrificación, pero lo más interesante es qué podemos hacer para que esto cambie. Y los invito a que nos acompañen, que sigan con nosotros, los invito a que nos acompañen, a que sigan con nosotros en este programa de inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Y estamos de regreso aquí en Inversiones Inmobiliarias y tenemos un tema muy interesante, que son los remates bancarios. Pero los remates bancarios, ¿cómo se puede invertir en este tipo de herramientas? Y les voy a presentar una oportunidad para este tipo de proyectos. Y nos acompaña Mauricio Aguilar, con el que vamos a estar platicando un poquito sobre Casia Activos. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá y qué bueno que mencionas ese tema. A mí, la verdad, soy una persona que me interesa mucho este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque son activos que te generan rendimientos a corto plazo
y que realmente son seguros, que es lo más importante que tiene que buscar el inversionista hoy en día. Y aquí viene esta parte que es, a ver, invertir en remates bancarios, normalmente tienes que estar muy asociado o muy cerca de alguien que sepa cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos donde tú tienes que tener esta certeza de lo que estás haciendo para poder invertir y tener estos rendimientos. Obviamente hay empresas, tenemos aquí uno de nuestros colaboradores más afines, Miguel, que tiene años haciendo esto, se sabe todos los recovecos, todos los rinconcitos, todos los procedimientos para que sus inversiones tengan éxito. Y a mí siempre me ha impresionado ese número que tiene, que es más del 99% de eficiencia en sus operaciones, lo cual, híjole, yo creo que no hay ninguna otra operación o empresa, o sea, estamos casi en Six Sigma, ¿no? O sea, perfección en la operación. Pero cuando nosotros queremos invertir en un remate o cuando nosotros no tenemos el monto total para invertir en un remate, muchas veces no encontramos opciones para poder hacer esta inversión. Hoy, Casia Activos nos presenta un proyecto donde es un pool de inversionistas, donde tienes este modelo de inversión que está basado en una alianza con justamente CIMAC de Miguel, donde tenemos esta forma de democratizar el acceso a los remates bancarios. A partir de este momento no necesitas tener todo el capital para comprar un remate, para hacer todo el proceso o llevar con un despacho todo el proceso. Tú vas a poder ser un inversionista. ¿Y cómo funciona esto? El modelo se basa en la compra de cartera vencida, se hace todo el proceso del trámite legal, se hace la comercialización de los inmuebles, pero tú como inversionista únicamente inviertes tu capital con tickets desde 100,000 pesos. ¿Cómo ves, Mauricio? Invertir en un remate con un ticket desde 100,000 pesos y poder tener rendimientos que van desde el 10 hasta el 16%. Entonces, suena una muy buena oportunidad, ¿no? No suena, es una excelente oportunidad y algo bueno también para recalcar a la comunidad inversionista. Muchas veces pensamos que necesitamos todo el capital para poder adquirir esta propiedad completa y en este caso, en este tipo de inversión que es Casia, realmente nos da la facilidad para poder invertir desde esto de 100,000 pesos. Realmente 100,000 pesos para recuperar tu inversión en un año. Yo creo que no existe ningún tipo de negocio que el día de hoy se dedique a esto en remates bancarios y realmente es oportunidad buena. ¿Por qué? Porque puedes mover tu dinero, como dices, te respaldas de la experiencia de Miguel, te respaldas obviamente de una empresa como IA de México, te respaldas de todo lo que viene detrás de esto y que obviamente pues para ti es una seguridad jurídica y una seguridad en tu retorno de inversión. Desde el 10% tienes porcentajes por arriba de la inflación, es algo bueno. Tienes porcentajes por arriba de los CETES, es algo todavía más bueno. Tienes porcentajes arriba del 15%, muy pocas inversiones el día de hoy te pueden generar ese tipo de rendimiento. Y obviamente no tienes comisiones por manejo de cuentas, ni absolutamente ningún tipo de comisión. Es algo increíble eso. Y es sumamente interesante esto que comentas, porque, a ver, los CETES van a la baja desde diciembre del año pasado. Hemos visto cómo cayeron las tasas de CETES, la tasa interbancaria de equilibrio, desde el 11.25. Hoy estamos en el 8%. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia sigue siendo a la baja. Para todos ustedes que tienen dinero invertido en CETES, para final de año, la tasa, si no lo hicieron a un periodo de 365 días, va a ser probablemente 7, probablemente 6.5. Este modelo de inversión te permite invertir en remates con un rendimiento que va desde el 10 hasta el 16%, invirtiendo en tickets de 100,000, en múltiplos de 100,000 pesos. Y además te da algo que en el sector inmobiliario no existe, pero este producto lo tiene. ¿Y qué es esta oportunidad? Que tú tienes la oportunidad de cada 365 días, que quiere decir una vez al año, decir si continúas con tu inversión o retiras tu capital. Y esto, de verdad, estás invirtiendo en uno de los mercados más importantes que son los bienes raíces, estás teniendo la oportunidad de invertir en múltiplos de 100,000, estás teniendo rendimientos por encima de la tasa de inflación, por encima de CETES, pero también por encima de la mayoría de las inversiones que existen actualmente en el mercado. Entonces, ¿qué es la oportunidad que tenemos? Si tú quieres invertir en este tipo de productos, contáctame al 56 33 12 13 14 o escaneando el QR que tienes en la pantalla, escribiendo Casia 56 33 12 13 14. Vamos a tener un webinar donde te vamos a presentar todo el proceso de inversión
en Casia Activos, cuáles son los rendimientos, cuáles son las oportunidades y que tú puedas hacer más con tu capital. Acuérdate que ser un inversionista inteligente se trata de encontrar las oportunidades que son seguras, que te dan el potencial de crecimiento y que te permiten hacer que tu negocio y que tu capital crezcan. Y esta es una de esas oportunidades. Rendimientos del 10 al 16% y con una oportunidad de invertir en múltiplos de 100,000. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Para todos los que quieran estar en este webinar, les voy a platicar otra vez. 56 33 12 13 14 es una excelente oportunidad de inversión. Puedes tener rendimientos de casi el doble que CETES y es una oportunidad única. Casia Activos. ¿Ok? Entonces, para todos los que están acompañándonos, los invitamos a este webinar donde vamos a poder platicar un poquito más de estos modelos de inversión para que ustedes puedan poner a trabajar su capital. Y seguimos con inversiones inmobiliarias. Los espero después del corte para seguir platicando sobre proyectos y oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Y es un gusto estar de vuelta con ustedes y hoy tenemos a Male Aveiga, que nos va a platicar de una joya de inversión que se llama Balance. Male, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés. Es un gusto estar aquí contigo en el programa. Bienvenida, Male. Gracias por estar por aquí. Y a ver, recuerdo hace un par de días que estábamos en Guadalajara, estábamos platicando de oportunidades de inversión en Yucatán y mencionaste que hay segmentos de mercado inmobiliario que se perfilaron con muchísima fuerza en la primera mitad de este 2025. ¿Qué tienes que platicarnos o qué hay de estos temas que nos estabas platicando sobre estas oportunidades que tenemos de inversión en el estado de Yucatán y estas que específicamente consideras tú que se han perfilado con una calidad mejor que otras? Sí, Andrés, justo lo que comentábamos en aquella ocasión, hay dos sectores que muy claramente han detonado la mayor parte de las inversiones inmobiliarias en el estado. El primero es el industrial, por temas de la ubicación estratégica de Yucatán para el nearshoring, para producir localmente y exportar hacia el mundo, la mano de obra calificada, la seguridad del Estado, no solo seguridad ciudadana, sino también para hacer negocios, y la transparencia del Estado de Yucatán, donde incluso tú puedes comprar tierra validando la certeza jurídica en el registro público que está en línea. Todo esto ha dado el contexto perfecto para que el tema de inversión de bienes raíces en lo industrial detone. Y lo segundo, que también es sumamente importante y es algo que constantemente nos está pidiendo la audiencia, son ubicaciones vacacionales. Y ahí el noreste del estado yucateco pues se ha perfilado como la opción idónea, donde tienes lo mejor de dos mundos. Tienes reserva natural con cenotes, avistamiento de especies, todo esto que busca el turista, y no renuncias tampoco a la playa, porque pues hacia el noreste del estado tenemos justamente ese último punto donde te encuentras con las dos opciones turísticas a precio de tierra sumamente asequible. Todavía lo encontramos en el noreste del estado. A ver, Yucatán es un estado que, como bien mencionas, ha tenido una transformación total en cuanto a la tenencia de la tierra. Es de los más innovadores en cuanto al INSEJUPI para poder verificar el régimen y la propiedad de todos los inmuebles o de todos los terrenos y de todas las propiedades que existen en este estado. Y también tienes este crecimiento y este atractivo turístico que lo ha tenido por años, con playas hermosas, con toda la parte de la selva, las ruinas. Entonces es un destino que normalmente se caracterizaba por esta parte turística, la ciudad blanca, la gastronomía, pero también últimamente ha tenido este crecimiento que también viene de la mano de el sector turismo sumamente fuerte, motivado también por esta expansión de la conectividad del sureste mexicano. Mucha industria se ha mudado a esto y un crecimiento de la ciudad que ya no es esta ciudad pequeñita que existía hace muchos años, que hoy requiere también actividades turísticas y destinos de descanso como cerca de las playas, un poquito alejado de las ciudades, y llegar a esta calidad de vida donde puedas disfrutar de tu vida y con un enfoque un poquito más vacacional. Entonces, yo recuerdo justamente Balance hace un poco más de un año que se lanzó, o poco menos de un año que se lanzó, y era este proyecto que tenía toda la parte de este sistema, esta vida holística, disfrutar la vida.
¿Qué hay en esta parte, de qué hay hoy en esta segunda mitad del año? Fíjate, Andrés, que estamos muy contentos porque llevamos un ritmo muy marcado en la comercialización de este desarrollo. Ya somos casi 300 inversionistas y ya el 50% del desarrollo ha sido colocado en inversión que viene pues de esta comunidad de inversionistas del programa, así como pues de los asesores inmobiliarios, que somos asesores inversionistas, un 25% somos de ese público, un 25% somos asesores inmobiliarios también, y pues ya 50% del desarrollo comercializado. Y pues para los inversionistas que entramos ya disfrutamos nuestro primer escalón de plusvalía del 30% en este primer semestre del año, pero se viene un escalón más importante justamente marcado por el ritmo de esta preventa. Entonces, para el inversionista foráneo, que somos la gran mayoría, somos más del 95% de los clientes de este gran desarrollo, pues son excelentes noticias, porque todavía estamos en el mejor momento en el que vamos a ver esta plusvalía detonada en un lugar sumamente paradisíaco y pues ya con un desarrollo a la mitad comercializado, lo cual incluso podría acortar la fecha de entrega del mismo, porque pues también esto lo marca el ritmo de comercialización. Oye, Male, y a ver, para los que no nos queremos perder esta oportunidad, para los que vemos esto como una súper oportunidad, ¿cómo hacemos? ¿Qué es la oportunidad? ¿Cómo podemos participar de este plusvalía, de este proyecto, de esta venta acelerada, de esta oportunidad de negocio sin igual? Sí, fíjate, Andrés, es bien interesante porque te decía, la mayoría de los inversionistas somos foráneos y pues este producto, específicamente este desarrollo, nos da la oportunidad de invertir de manera escriturable en estos terrenos con amenidades, sin descapitalizarnos, desde 2.300 pesos al mes para adquirir nuestro terreno de 300 metros cuadrados. Un terreno que va a tener una plusvalía superior al 40% anual. Y quizás cuando digo 2.300 pesos al mes, se nos escapa hacer el cálculo de cuánto esto es al día. Esto equivale a 76 pesos diarios, o sea, lo mismo que te puede costar una taza de café, la vuelta al Oxxo o alguna suscripción que casi no utilizamos. Y además, así podemos invertir sin descapitalizarnos en esta ubicación paradisíaca y que puede convertirse en nuestro plan B, en nuestro proyecto vacacional, que nos puede incluso generar pues rentas vacacionales, este flujo que todos buscamos también en nuestras inversiones, porque la estancia en esta zona se está prolongando hasta 5 meses. Tenemos un público muy importante del noreste de Estados Unidos y también de Canadá que buscan en esta zona, como son trabajadores remotos, pues traen su internet satelital y buscan permanecer hasta 5 meses del año. Entonces, el flujo que podemos generar por rentas es sumamente interesante también, porque actualmente si tú buscas hospedaje en la zona, las opciones parten de $250 la noche en cabañas, que aparte es el tipo de construcción de los más económicos que puedes llevar a cabo. Si algún día deseas construir ahí un proyecto vacacional que a la vez te genere flujos por rentas. Bueno, suena súper interesante y bueno, para poder participar en esta oportunidad, ¿cómo hacemos para contactarte? Muy importante, Andrés, que pues en este momento nuestros clientes, nuestro público nos haga una llamada perdida o escanee el QR que aparece en pantalla. Llamada perdida al 56 33 12 13 14, repito, 56 33 12 13 14, y tendremos pues por este medio el gusto de invitarlos a nuestro próximo webinar de inversión, en el cual liquidaremos los poquitos lotes que nos quedan en ubicaciones estratégicas en etapa 1, que es la etapa que terminamos de vender el año pasado. Tendremos además descuentos hasta de 30,000 pesos por lote, desde un lote. Puede empezar tu inversión con 76 pesos diarios. Además, para los clientes que se conecten al webinar, tendremos desde ya acceso al club de playa que acabamos de inaugurar y que será el club de playa al cual tendremos acceso los propietarios en Balance. Y pues vas a tener la opción de un financiamiento hiper extendido, desde 27,000 pesos de enganche, que se pueden pagar durante todo el mes, incluso con tarjeta de crédito, y luego tus mensualidades de 2,300 pesos a 48 meses sin intereses.
Recuerda, lo único que necesitamos para que seas parte de este webinar exclusivo es que nos dejes una llamada perdida al 56 33 12 13 14 o que escanees el QR que aparece ahora en pantalla. Pues me parece una súper oportunidad, Male. Es un proyecto muy, muy interesante, con un enfoque claramente vacacional y con un potencial de negocio, no únicamente por la plusvalía del proyecto, sino también por los activos que tú puedes tener, como mencionabas, ¿no? Cabañas que puedes rentar actualmente con rentas de hasta $250. Me parece un excelente modelo de negocio donde puedes tener plusvalía más un modelo de renta fija que te genere un flujo y que lo vuelve mucho más atractivo. Además de que está en la zona de la costa yucateca, además de que tienes esta gastronomía exquisita, que tienes acceso al Tren Maya, que tienes acceso a los aeropuertos, que tienes acceso muy, muy bien conectado en el norte de Yucatán. Y para los que quieren informes y quieren participar en este webinar, les repito, pueden comunicarse al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14 o escaneando el QR que tienen en la pantalla o mandando la palabra balance a este mismo número. Male, platícanos un poquito más. A ver, para el inversionista, para el que ya ha invertido en otros proyectos, para el soñador, para el que quiere ver crecer su capital, ¿qué les podemos ofrecer? Mira, Andrés, vamos a ponerle la cereza al pastel. Y vamos a ofrecer 2 proyectos, no uno, 2 proyectos arquitectónicos de cortesía para que si en algún momento tú decides pues ejecutar tu proyecto que te genere flujo por rentas, tengas ya proyecto arquitectónico a la mano, proyecto estructural y todos los diseños interiores y exteriores de estas 2 unidades que vas a poner en renta si así lo deseas en el futuro. Es tu proyecto, recuerda, no hay plazo determinado para construir u obligatorio. Y pues tenemos la oportunidad de que en este webinar los tengas de obsequio. Así que pues te invitamos a acompañarnos y que conozcas lo que quizás va a representar de las últimas oportunidades que tenemos de invertir en Yucatán en tierra a precios tan asequibles. Porque este tipo de producto, terreno de inversión semiurbanizado con amenidades y con acceso a club de playa, ya licencias para nuevos productos de estos ya no las está dando el gobierno. Y pues tenemos que aprovechar quienes queramos invertir sin descapitalizarnos a tan alto rendimiento. Los esperamos en nuestro webinar. Male, me encanta la idea, me encanta el proyecto. Creo que es una súper oportunidad. Los invitamos a comunicarse al 56 33 12 13 14 y los invito a que continúen escuchándonos a través de este programa de inversiones inmobiliarias. Male, te agradezco muchísimo, querida audiencia. Los espero después del corte. Estamos de regreso en el programa de inversiones inmobiliarias para hablar de inversiones en Tulum. Nos acompaña Mauricio Aguilar, que es el gerente de ventas de Amata. Y platícanos un poquito. Bienvenido al programa. ¿Qué tienes para hoy para nosotros y para la audiencia? Muy, muy interesante todo lo que está sucediendo el día de hoy en Tulum. Queremos acercar este tipo de oportunidades a la comunidad de inversionista. ¿Por qué? Porque día a día estamos buscando oportunidades que nos pueda generar dinero. Yo escucho a todos mis clientes que todos los días están buscando cómo poder hacer rendir peso a peso, centavo a centavo, todo lo que invierten o todo el dinero que tienen en su cuenta de banco. Y realmente estas oportunidades son únicas y es por eso que mucha de nuestra comunidad está aquí, porque saben que ofrecemos este tipo de oportunidades y que les damos tips, les damos obviamente enseñanza en nuestros webinars. El día de hoy vamos a estar hablando de Tulum. ¿Por qué Tulum, Andrés? Tulum tiene algo que muchos destinos turísticos el día de hoy ya no tienen. ¿Y qué es esto? Tierra. Lo importante de poder invertir en tierra pues es que es el núcleo de todas las inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque ahí se construyen hoteles, departamentos, casas, villas, locales comerciales, restaurantes. Lo que tú quieras construir se tiene que construir en tierra. Y algo bien interesante de la tierra que muchas veces no nos ponemos a analizar es que la tierra es finita. La tierra es un bien que no se puede multiplicar, simplemente existe una cantidad y no se puede hacer más. Entonces, ¿esto qué nos genera? Pues que el valor de la tierra año con año, así como el oro, pues siga pues creciendo en porcentajes bastante positivos y que obviamente en estos destinos tan interesantes como el día de hoy lo es Tulum, que estamos en una transición de convertirnos en una gran ciudad, pues obviamente esto nos vaya a beneficiar. Ahora, inversionista, si tú quieres ser parte de estos cambios y obviamente quieres aprender un poco más de cómo poder invertir y ver las claves, los puntos clave de poder invertir en tierra, te invito a que te puedas conectar a nuestro siguiente webinar. Es totalmente gratuito, vas a aprender mucho de cómo poder invertir en tierra en Tulum. Escanea el código QR o manda un WhatsApp al 56 33 12 13 14.
Andrés, yo sé que tú eres un fan de todo lo que existe en Quintana Roo y pues compartimos un poco el mercado allá. ¿Realmente has visto algún cambio significativo y por qué crees que Quintana Roo el día de hoy sea un poco más un punto objetivo para la inversión privada y obviamente para el turismo a nivel mundial? No, sin duda. A ver, lo que ha pasado en la Riviera Maya en los últimos años, lo que ha pasado en el sureste mexicano, ha sido un cambio estratégico o un apoyo estratégico desde varios ángulos. Uno, la inversión privada que se está recibiendo en este corredor ha sido tan grande y tan masiva que ha logrado que haya desarrollo en ciertas zonas donde no había desarrollo. Se han ido aperturando diferentes ciudades, Puerto Morelos, Tulum, ahorita tenemos Mahahual, inversión de grandes empresas, Royal Caribbean, empresas como las cadenas hoteleras de tamaños enormes, pero también se ha puesto en el foco a nivel internacional cómo viene este crecimiento. La construcción del aeropuerto de Tulum no es una coincidencia, es una estrategia. La construcción del Tren de Maya no es una coincidencia, es una estrategia. Y esta estrategia claramente está enfocada para que haya un polo de desarrollo mayor en el sureste mexicano que tiene estas playas de la Riviera Maya que no compiten con ninguna otra a nivel internacional. Te lo puedo decir, son las playas más bellas, que además tienen a la gente más bella del mundo y que tiene la mejor gastronomía, sin duda, de todos los lugares que yo conozco. Entonces, claramente veo un giro hacia el desarrollo del sureste mexicano y, bueno, en el sector inmobiliario ni se diga, hay un crecimiento brutal. Claro que sí, y algo que tocas bien importante, Andrés, y que la mayoría de las personas no ven detrás de qué pasa en estos mercados que se llegan a consolidar como Cancún, como Miami, como Ibiza, como Los Cabos, es que la inversión privada es lo que catapulta a un lugar para que realmente es una inversión 100% estratégica. Tulum el día de hoy tiene inversión privada gigantesca, como bien comentas. Tenemos inversión desde la zona hotelera hasta Francisco May, que es donde está Mata. Tenemos en Francisco May Pininfarina, que es los diseñadores de Ferrari, de Alfa Romeo, de Maserati. Imagínate que está siendo parte de esta colonia que se está construyendo enfocada al glamping, que es la manera de acampar de una manera lujosa. Estas grandes marcas que están en el top del diseño y que obviamente hacen proyectos ecológicos a nivel mundial, los vamos a tener como vecinos. Aquí un punto bien importante que siempre les menciono a mis inversionistas: no vas a ser vecino de Casas Adacio o de una colonia de interés bajo o medio. Está siendo vecino de algo exclusivo que existe en muy pocas partes del mundo. En México solamente hay 2 proyectos de Pininfarina, Azulik, por ejemplo, y realmente pues este proyecto brinda terrenos desde 320 metros cuadrados con inversiones desde 369,000 pesos. Vas a poder adquirir un plan de financiamiento extendido para todas las personas que se conectan a nuestro próximo webinar o manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14 para que puedan acceder a este webinar, puedan tener toda la información, obviamente también podamos escuchar toda esta información que nos pueda servir para nuestros futuros proyectos inmobiliarios, y vamos a dar descuentos de hasta 100,000 pesos por lote en Amata Tulum, ¿ok? 100,000 pesos, lo escuchaste bien, 320 metros cuadrados, desde 320 metros cuadrados hasta 590 metros, y planes de financiamiento extendidos con bonos de hasta 100,000 pesos. Así que no dejes pasar esta oportunidad, inversionista. Las oportunidades realmente son pequeñas, son pocas, y el día de hoy tienes una enfrente de ti en un destino tan grande como es Tulum. A ver, Mauricio, me encanta la idea de que sea un desarrollo en Tulum, que sea en esta zona donde tienes oportunidades de tener terrenos de buen tamaño, pero platícame más del desarrollo. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Amata, es un desarrollo ecológico. Vamos a tener amenidades. Es 100% ecológico, como todo lo que tenemos en Tulum, que está en comunión con la naturaleza. El día de hoy Tulum se caracteriza porque es la capital de la vida holística. Vamos a tener amenidades como gimnasios al aire libre, áreas de meditación, ciclovías, circuitos de running, miradores de doble nivel. Realmente es un proyecto planeado y concebido para todo lo que el día de hoy existe en Tulum. Aparte, hablando un poco de la desarrolladora muy rápido, estamos muy bien respaldados porque es una desarrolladora que lleva más de 18 años en el mercado. Esto, inversionista, de verdad son puntos que muchas veces se saltan, que no los toman en cuenta, pero la seguridad jurídica, la plusvalía y el retorno de inversión son los 3 puntos más importantes que siempre debes de considerar en una inversión cuando obviamente tienes
tierra y este tipo de oportunidades. Así que no dejes pasar, no dejes escapar, no dejes que Tulum Inversionista sea un mercado inalcanzable. Escanea el código QR o mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14 para que te puedas conectar a nuestro siguiente webinar. Y bueno, y también poniendo en contexto, aprovechando todo este crecimiento de Tulum, aprovechando esta plusvalía, aprovechando estas tendencias, tienes Azulic, tienes este proyecto que mencionabas de Pininfarina, claramente son visiones a largo plazo, son visiones de inversión, son visiones donde tú puedes tener este crecimiento de un proyecto, esta certeza de que es un destino reconocido a nivel internacional. Tulum lo conocen en todos lados, es un destino en la Riviera Maya que tiene un gran potencial de crecimiento. Entonces ya escucharon, inversionistas, pueden conectarse para el webinar de Amata Tulum al 56 33 12 13 14, donde Mauricio y su equipo les mandarán un mensaje para poder participar en este evento o escaneando el QR que tienen en la pantalla. Mauricio, te agradezco tu atención, está presentándole esta joya de inversión a nuestra audiencia. Y bueno, por el momento los invito a que sigan escuchando Inversiones Inmobiliarias, que vean estas oportunidades, estas joyas de inversión, y nos quedamos con ustedes y los esperamos después del corte para más noticias sobre el sector inmobiliario. Y estamos de regreso aquí en el programa de Inversiones Inmobiliarias con un tema sumamente interesante y un invitado de súper lujo. Vamos a platicar de fideicomisos con el licenciado Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho, que es el titular de la Notaría 185 de la Ciudad de México. Felipe, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias, Felipe. A ver, platiquemos de algún tema y como platicábamos un poquito fuera del aire, hay un tema muy interesante que son los fideicomisos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo los tengo que usar? ¿En qué me tengo que fijar? Hay mil dudas. Sabemos que es una muy buena herramienta. Tú como notario experto, platícanos de este tema, fideicomisos. Empezamos por qué es un fideicomiso. Mira, totalmente de acuerdo. Es una excelente herramienta. Y primero, antes que nada, un fideicomiso es un contrato. Es un contrato que tiene, como todo contrato, va a tener ciertas partes. Y vamos a identificar en este contrato de fideicomiso a tres partes. Una parte que se va a llamar fiduciaria, otra parte que se va a llamar fideicomitente y otra parte que se va a llamar fideicomisario. A través de este contrato, una persona que se va a llamar fideicomitente le va a transmitir la propiedad. Eso es algo importantísimo. Todos y cada uno de los fideicomisos siempre van a transmitir la propiedad. Entonces, el fideicomitente le va a transmitir la propiedad a una persona que se va a llamar fiduciaria. Esta persona llamada fiduciaria no puede ser cualquier persona, tiene que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque al final del día le vamos a estar transmitiendo la propiedad para que realice los fines y los objetivos que yo le voy a encomendar. Y estos fines van a tener que estar establecidos justamente en este contrato. Y van a ser en beneficio de ¿quién? De esta tercera parte, que van a ser los fideicomisarios. Entonces, aquí causa mucho revuelo decir, oye, estoy transmitiendo la propiedad, me estoy deshaciendo de mis bienes y se los voy a transmitir a un tercero. Y es por eso que ese tercero, que es el fiduciario, no puede ser cualquier persona, tiene que tener ciertas características. Como regla general te podría decir que como fiduciarios van a ser instituciones de crédito. ¿Por qué? Porque justamente ante esta calidad que tiene la institución de crédito, pues le voy a encomendar y voy a tener esa confianza de encomendarle que cumpla con esos fines que les estoy dando. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas otras instituciones del sector financiero que también van a poder ser fiduciarias. Vamos a ver que las instituciones de seguros en algunos casos, las instituciones de fianzas en otros casos. Por ejemplo, tenemos muy conocido que las famosas SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple, también van a poder ser fiduciarias en algunos casos. Aquí lo que hay que ver es, cuando estemos diseñando un fideicomiso, pues ver justamente qué tipo de fideicomiso vamos a hacer para que se le podamos encomendar en específico a la institución fiduciaria
apta legalmente para celebrar este tipo de contrato. Pues es un tema muy interesante porque hay varias partes involucradas en esto. Entonces tienes al fideicomitente, fideicomisario y el fiduciario. Estas tres partes aseguran que haya, como bien mencionabas, el fideicomitente le cede o transfiere la propiedad a el fiduciario, que es el que va a tomar el control sobre esta transacción. Pero, ¿por qué existe esto? ¿Para qué sirve un fideicomiso? Pues mira, muchas veces cuando puede llegar a haber muchas personas que a lo mejor pueden llegar a tener intereses en algún bien, o que yo quiero que se cumplan ciertas fines respecto de esos bienes, es mejor que yo no tenga la propiedad de ese bien y se le encomiende. ¿Para qué? Para que yo pueda regular en este contrato cuáles van a ser las reglas, por así decirlo, del juego. Te voy a poner el ejemplo, uno de los ejemplos más claros son los fideicomisos inmobiliarios. Una persona tiene el terreno, otra persona tiene dinero, otra persona pues tiene las licencias, todo el know-how del negocio inmobiliario, tiene el proyecto inmobiliario. Pues bueno, ahí justamente, ¿qué van a hacer? Cada quien le va a transmitir al fiduciario esos bienes, esos recursos que tiene, y ya que estén adentro, en la panza del fideicomiso, por así decirlo, que sean propiedad del fiduciario, nosotros vamos a establecer entre nosotros, las personas que estamos aportando a este fideicomiso, los bienes, cuáles van a ser las reglas del juego, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que van a tomar decisiones respecto de estos bienes? Tú imagínate que yo me asocio con que no tengamos esta herramienta y yo tengo el terreno y de las demás personas quieran invertir en mi terreno. Pues bueno, yo voy a tener prácticamente el control porque yo voy a ser el dueño del inmueble. Entonces, establecer justamente estas reglas del juego pues es mucho más complicado que si todos se lo pasamos a un tercero confiable y que única y exclusivamente va a actuar y va a hacer los actos y va a hacer los contratos y todas las gestiones que se le instruyan conforme a las mismas reglas del juego. Y por ejemplo, ahí tenemos una figura muy útil también dentro de los fideicomisos, es que se pueden crear los comités técnicos, ¿no? Entonces podemos crear un órgano, un cuarto órgano, perdón, en el cual una cuarta, aunque no sea como tal técnicamente una parte, pero un cuarto jugador en el fideicomiso, en el que en este órgano va a ser el que tome las decisiones. Entonces, por ejemplo, tú imagínate este proceso de coinversión en el que a lo mejor pues se tomen las decisiones integrados por los dueños del terreno más la votación de uno de los dueños del proyecto o uno de los inversionistas o dos de los inversionistas. Cierta toma de decisiones se puedan poder llegar a tomar pues por una mayoría simple, ¿no? Oye, necesitamos pedir un crédito, pues bueno, ya a lo mejor por unanimidad. Entonces tú puedes establecer las reglas del juego para que estos bienes se utilicen de una manera eficiente y sobre todo proporcionando seguridad jurídica a todos los que están interviniendo en este. Sumamente interesante el tema. Justamente el tema de los fideicomisos yo creo que es algo de estos que todos confiamos, que todos los fideicomisos funcionan igual, pero lo que me estás diciendo es que no. Cada fideicomiso tú pones las reglas del juego para saber cuáles son las decisiones y cómo se toman esas decisiones. Entonces, un fideicomiso de una empresa A o de un proyecto A puede ser diferente a un fideicomiso de un proyecto B o de un proyecto C. Y aquí me surge una duda. A ver, nosotros estamos hablándole a un grupo de inversionistas. Los inversionistas quieren saber para qué me sirve a mí como inversionista que haya un fideicomiso donde haya 2 o 3 personas que están viendo cómo se van a poner de acuerdo entre ellos. ¿Cuál es el beneficio para mí como un inversionista en un proyecto inmobiliario que tiene un fideicomiso? Pues justamente, como bien lo dices, lo más probable es que no quiere decir que el fideicomiso del A y del inversionista A y del inversionista B, o el fideicomiso de la empresa A y de la empresa B, puedan ser distintos. Lo más seguro es que sean distintos. Es muy poco probable que encontremos uno igual. ¿Por qué? Porque este es un traje a la medida. Entonces, si yo invierto en un proyecto en el que tengo un fideicomiso y yo veo cuáles son las reglas del juego para que justamente mis recursos se
estén invirtiendo de una manera clara y segura, pues yo voy a ver esa toma de decisiones si conviene a mis intereses o no. O inclusive puedo llegar a decir, si yo soy uno de los inversionistas, oye, quiero que se modifiquen esas reglas del juego para poder yo tomar ciertas decisiones o que las tomas de decisiones se tengan en manos de A, B, C o D, ¿no? Entonces es un traje a la medida en el cual podemos justamente proteger nuestra inversión estableciendo las reglas del juego. O sea, claramente va a haber una transparencia de cuáles son las reglas del juego para la toma de decisiones o inclusive modificarlas conforme a las condiciones que yo me sienta seguro. Y aquí me surge otra duda. Ok, ya entendimos que no todos los fideicomisos son iguales y que cada fideicomiso está hecho a la medida del proyecto o del acuerdo que se tiene entre las diferentes partes. Y también entiendo cómo, como inversionista, cuando hay un fideicomiso, bueno, hay un jugador que es un fiduciario que garantiza que esas reglas se van a seguir. ¿Ok? Pero pasando a otra duda, ¿hay varios tipos de fideicomiso? ¿O todos los fideicomisos? Por ejemplo, yo he escuchado los fideicomisos que se solicitan para los extranjeros cuando quieren comprar una vivienda en las zonas restringidas, zonas de playa, zonas de frontera. También he escuchado las famosas fibras, ¿no? Que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Entonces, estos tipos de fideicomiso, ¿cuándo se usan? ¿Por qué se usan? Pues justamente como esta gama de lo que es el fideicomiso, podemos hacer, como lo mencionaba, un traje a la medida. La amplitud de los negocios en los que podemos invertir son enormes, ¿no? Tenemos, como lo que mencionabas, estos fideicomisos de los extranjeros. Hay que recordar que los extranjeros tienen una prohibición del artículo 27 de la Constitución para adquirir bienes directamente en fronteras y en playas. Entonces, la misma ley de inversión extranjera establece que estos extranjeros, esta pregunta es, oye, ¿cómo está tan desarrollado justamente ciertos sectores? Bueno, que ustedes son especialistas también en esto, en la parte de pues, Los Cabos, la Riviera Maya, como un mercado amplísimo para los extranjeros. Entonces, estos fideicomisos que se hacen, tenemos que pedir un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el extranjero, ¿sí?, pueda ser fideicomisario en un fideicomiso, en un inmueble en esta zona restringida de playas y de fronteras y pueda obtener, ¿sí?, el uso y goce y el aprovechamiento de estos bienes. Entonces, el día de mañana, si un extranjero quiere comprar su departamento en Los Cabos, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Se va a celebrar un contrato de fideicomiso en el que el desarrollador, el vendedor se va a celebrar este contrato como fideicomitente, ¿sí? Le va a transmitir la propiedad al fideicomitente y del fideicomitente al fiduciario, y el beneficio va a ser en favor del extranjero, que va a poder usar, gozar, aprovechar, va a poder girar instrucciones de que si se quiere vender el inmueble, se venda y él obtenga los beneficios del producto de esta venta. Entonces, ese es un caso clarísimo y que en el mundo inmobiliario se utiliza de una manera muchísimo, con una utilidad alta. En este caso, es muy común en los fideicomisos que tenemos la figura del derecho de reversión. No sé si lo han escuchado. Yo sí le estoy transmitiendo la propiedad al fiduciario. En muchas de las ocasiones me tengo que reservar ese derecho, pues por si el negocio no salió, o por si las condiciones no salió, o simplemente es una estrategia patrimonial. Entonces, el fideicomitente tiene esa grandiosa facultad de poderse reservar y decirle, si te cumplen ciertas condiciones, me vas a regresar la propiedad. En este caso de los fideicomisos de inversión extranjera en playa y en frontera, pues el fideicomitente sale de la jugada y ya no va a tener ninguna interacción durante toda la vida del fideicomiso. En algunos casos, se reserva este derecho de readquirir, pues sí va a tener esta injerencia el fideicomitente durante toda la vida del fideicomiso. Entonces, ese es un caso del que comentabas, de los fideicomisos de los extranjeros en zona, en la franja restringida. Y el que comentabas, pues bueno, las fibras, las famosas fibras, pues es una herramienta sumamente útil. Tenemos una cartera de una cantidad de inmuebles importantes que se destinen a ciertas actividades productivas,
se van a transmitir al fiduciario. ¿Qué va a hacer el fiduciario? El fiduciario va a emitir una cosa que se llaman certificados bursátiles, que se van a subir al gran público inversionista, a la bolsa, ¿sí? Y eso lo van a poder adquirir pues el gran público inversionista, así como tú puedes llegar y comprar acciones de Coca-Cola, de cualquier otra empresa que cotice en bolsa. Tú vas a poder adquirir estos certificados que te van a dar derecho a la producción, o sea, a las rentas que van a generar estos. Y todo esto a través de una serie de beneficios fiscales que tiene tanto a la aportación al fideicomiso, ¿sí?, como a la obtención de las rentas que se están teniendo. Entonces, pues lo mismo, vas a poder diseñar pues tantas vehículos, tantas herramientas como las que pues, podamos imaginar. Perfecto, ¿no? Es un tema realmente que me tenía mucho tiempo queriendo platicarlo con la audiencia porque es un tema que es sumamente interesante poder entender qué es un fideicomiso, para qué sirve, por qué hay tantos proyectos que tienen el fideicomiso, cuáles son los tipos de fideicomiso. Ahorita nos acabas de platicar el fideicomiso para extranjeros, cómo funciona, cuándo entra, cuándo sale, pero también las fibras. Esta parte de tener un fideicomiso que tiene tantas propiedades que al final se emiten certificados bursátiles, que es lo que la gente adquiere a través de la entrada a estos fideicomisos, y que hay ciertas reglas y ciertas condiciones que se diseñan para que tú puedas tener esta herramienta financiera para poder hacer crecer tu patrimonio. Y aquí viene una duda que esta sí es 100% personal. A ver, tenemos fideicomisos que se llaman de diferentes formas, de administración, de desarrollo inmobiliario, el fideicomiso para extranjeros. ¿Realmente existen estos nombres o realmente el nombre es fideicomiso y le ponemos un apellido en base a lo que está funcionando? Mira, la ley que regula los fideicomisos, estos contratos, es la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. En la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito prácticamente solamente vamos a tener dos tipos de fideicomisos o dos apellidos. Más bien un nombre en general, que es el fideicomiso, y un pequeño apellido, ¿sí?, que es el fideicomiso en garantía. Entonces, estas dos sí están claramente reguladas en la Ley General de Títulos de Operaciones. Ya a lo largo de las distintas leyes, sí vamos viendo que hay algunas otras leyes, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, pues nos tiene a las famosas fibras, nos da todos estos beneficios fiscales para poder constituir una fibra y poder obtener recursos. Entonces, ya habría que ver justamente cada uno de las leyes y cada uno de los casos en específico. Pero sí te podría decir que, bueno, un fideicomiso en administración como tal, pues no está regulado, pero por ninguna ley, porque es en general un fideicomiso genérico en el cual yo le estoy dando a administrar mis recursos a una institución fiduciaria. Insisto, el fideicomiso genérico, sí, las fibras, y los fideicomisos en proyectos inmobiliarios como tal, pues no existe como tal un título en ninguna ley. Están regulados cada uno de ellos. Y esto es aquí algo sumamente interesante para los proyectos inmobiliarios, porque, como bien decíamos, que puede haber un fideicomiso sumamente útil, sumamente benéfico para las partes con reglas claras, es probable que ese mismo esquema, pues a lo mejor no sea tan bueno en la Ciudad de México como pudiera llegar a ser en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque hay que recordar al establecer que un fideicomiso es un acto transitivo de dominio, estamos permitiendo la propiedad. Las traslaciones de dominio, traslaciones de propiedad están grabadas con impuestos. Y estas reglas corresponden a cada una de las entidades federativas. Entonces, hay algunos casos en que los fideicomisos en la Ciudad de México van a estar grabados. Si yo voy a constituir un fideicomiso para poder realizar un desarrollo inmobiliario y poder posteriormente enajenar el mismo y obtener alguna contraprestación, al momento de la constitución del mismo se va a considerar una adquisición, entonces vamos a tener que pagar el famoso impuesto sobre adquisición de inmuebles. Pero si nos vamos a alguna otra entidad de la República, este impuesto no se va a causar. Entonces, también hay que hacer un análisis muy a detalle
si estas herramientas nos van a servir en una entidad de la República o en otra entidad de la República, y ver cuáles son los efectos fiscales tanto de uno como de otro, y también ver cuáles son los efectos y cómo lo vamos a poder estar diseñando para poder ver si se van a generar también impuestos de tipo federal. Vamos a pensar que estamos transmitiendo una nave industrial para que tengamos ciertos beneficios de ella y podamos rentarla. Y nosotros nos estamos, por ejemplo, como regla general, reservando el derecho de readquirir, pues a nivel federal tampoco vamos a causar impuestos sobre la renta o impuesto al renta. Felipe, ¿No? discúlpame Entonces, que te interrumpa porque se nos acaba el tiempo, sí, pero te quería agradecer muchísimo por el tiempo que nos acabas de dar. Es una masterclass sobre fideicomisos. Es un tema que yo creo que te vamos a tener de vuelta aquí en el programa para que nos expliques un poquito más. Licenciado Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho, titular de la Notaría 185, y los invito a que nos sigan acompañando en este programa de inversiones inmobiliarias. Regresamos después del corte. Y estamos de regreso aquí en el programa de inversiones inmobiliarias y tenemos un tema sumamente interesante que personalmente me cambió la forma de ver cómo manejo mis inversiones, y es cómo manejamos nuestro dinero, cómo analizamos las oportunidades de inversión, cómo tomamos decisiones con respecto al dinero. Y algo que hemos platicado mucho en este programa es cómo la educación financiera en nuestro país, bueno, nos ayuda a entender lo básico, pero tenemos que ir aprendiendo muchas veces con experiencias, muchas veces con golpes, malas inversiones, fracasos. Y eso nos va haciendo que el proceso de aprender cómo manejar nuestro capital, cómo manejar nuestras inversiones, sea un poco más lento, un poco más tortuoso. Y justamente desde hace un par de semanas hemos estado trabajando con el equipo del simulador Briefree para que tú aprendas a tomar mejores decisiones financieras a través de poder poner en práctica lo que tú tienes en teoría. Y muchas veces en el mundo real esto no es posible porque las inversiones normalmente tienes que tener el dinero y una vez que la pones en práctica ya estás comprometido con dinero, ya vas a tener pérdidas reales o aportaciones reales y esto es posiblemente una pérdida para tu capital. Sin embargo, si yo te dijera hoy que tú puedes evitar 10 años de errores financieros con solamente tener una práctica de 4 horas en un ambiente controlado, donde no corre riesgo tu patrimonio, donde no corren riesgo tus inversiones y que es una excelente herramienta de autoanálisis para poder aprender un poco más, ¿qué te parecería? ¿La tomarías o la dejarías pasar? Y aquí yo te invito, porque estas oportunidades normalmente no pasan en todos lados. Normalmente, como les decía, tienes que ir aprendiendo, hiciste una mala inversión, tuviste una pérdida, hiciste una compra de alguna vivienda, no tuviste el rendimiento que tú esperabas, compraste un terreno en una zona donde no pudiste analizar. Este simulador te pone casos de la vida real donde tú vas a ir tomando decisiones de inversión, donde tú vas a ir tomando decisiones de cómo se manejan teniendo incidentes en la vida. De repente, tuviste una oportunidad de invertir el doble del capital y lo vas a poder poner en práctica con un ambiente controlado, con un facilitador que te va a decir cómo vas haciendo estas inversiones y cómo poder tomar mejores oportunidades o poder hacer un mejor análisis de estas oportunidades. Literalmente, para mí, lo que tú tienes en este tipo de simuladores es la oportunidad de mejorar la relación con tus finanzas, mejorar tu relación con tus finanzas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, el día 19 de julio, en un par de semanas, vamos a tener un evento donde vamos a tener un simulador financiero para que tú y la gente que tú consideres que le conviene aprender a manejar estas finanzas, tengan la oportunidad de poner en práctica su actividad, su sabiduría financiera, y hay muchas formas de afrontar esto, ¿ok? Les voy a primero platicar cómo se pueden contactar con nosotros para participar en este simulador. Nos pueden mandar un mensaje que diga simulador al 56 33 12 13 14 o escanear el código QR que tienen en la pantalla.
Les repito el teléfono 56 33 12 13 14 y es la oportunidad de participar en este simulador, de tener la experiencia real, de vivir cómo manejas tus finanzas. Yo les voy a platicar, la primera vez que simulé, que participé en este simulador Be Free, estuvimos en Monterrey con un grupo de inversionistas dedicados todos a la inversión inmobiliaria y bienes raíces. Y fueron muchas las sorpresas, muchos los aprendizajes que yo tuve en el momento en que lo empecé a poner en práctica. ¿Por qué estoy tomando activos, invirtiendo capital en activos que no me generan suficiente flujo? ¿Por qué no estoy invirtiendo a largo plazo en ciertas cosas? Entonces, vienen estas reflexiones que muchas veces no nos hacemos, pero hasta el momento en que lo tenemos en la práctica, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y aquí viene un punto muy interesante. A ver, todos sabemos que hay diferentes formas o que aprendemos de diferentes maneras. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, pero la mejor forma de aprender es en la práctica. Y muchas veces la práctica es tan cara que evitamos poner en práctica las cosas porque no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy, para todos los que nos están escuchando, vamos a tener una súper oportunidad porque el Desarrollo Isla Diamante Cancún nos está dando una beca para este simulador para las primeras 10 personas que nos manden un mensaje al 56 33 12 13 14 y en vez de que tengan un costo de 3,000 pesos por persona, van a tener un costo únicamente de 500 pesos. Pero ¿saben qué? Para las primeras 10 vamos a tener un descuento sobre el descuento. Van a tener una participación en el evento, los primeros 10 con un costo 0. Los siguientes 10 van a tener la beca de 500 pesos, entonces estamos hablando que el 19 de julio vamos a tener un simulador donde ustedes van a poder aprender a manejar sus finanzas, de poner en práctica su vida financiera en un simulador controlado donde ustedes van a aprender a tomar decisiones financieras, donde se van a llevar aprendizajes de vida. Y yo los invito a que lleven a la gente que más les interese o la gente que creen que pueda poner, que puede tomar mucho provecho de esto, a sus amigos inversionistas, a la gente que ha tomado alguna mala decisión en algún momento, que no sabe cómo tomar la decisión o que está por tomar una decisión de inversión. Los invito a que estén este 19 de julio con nosotros. ¿Cómo participar? Mándenos un mensaje al 56 33 12 13 14 o escaneando el QR que aparece en la pantalla 56 33 12 13 14. Es una oportunidad única. Yo los invito a que participen este 19 de julio en el simulador financiero y que se lleven un aprendizaje para toda su vida. Eliminen 10 años de errores en solo 4 horas. Y seguimos después del corte con más información sobre inversiones inmobiliarias. Seguimos. Continuamos Inversiones Inmobiliarias. Un gustazo poder acompañarlos y más tener conmigo a Michelle Aregui, gerente de ventas de Real Portanza. Michelle, hace poco te había compartido un reto, el reto de encontrar en el sureste mexicano quizás el proyecto de terrenos residencial más emblemático, más significativo del sureste, y quería que sea un proyecto que tenga una ubicación muy cercana a la bahía del sureste, la bahía Blanca, que es Mérida, y que tenga un potencial de plusvalía importante, que sea de parte de un desarrollador establecido. A mí me gusta mucho cuando te paso estos pequeños retos porque nos permite a toda la comunidad de inversionistas de poder contar con proyectos únicos aquí en el programa de inversiones inmobiliarias. Así que vienes a contarnos de este proyecto, platícanos. Correcto, Karim. Vamos a hablar de un proyecto que de verdad ha sido uno de los que más me ha gustado por las características que tiene. Y si bien nosotros hemos hablado de varios proyectos residenciales, en realidad Real Portanza es un desarrollo de terrenos completamente urbanizados, completamente con los servicios básicamente para que tú llegues y construyas. Algo de lo que me gusta mucho es el origen. El origen es de En Alto Desarrollos. Acá uno de los puntos importantes es que es una desarrolladora con un montón de años de experiencia. De hecho, las oficinas, los visitamos hace poco, tú estuviste ahí conmigo, las oficinas son impresionantes, son oficinas creo que de 4 pisos, con un desarrollo arquitectónico bien interesante. Entonces, desde ahí te das cuenta que es un desarrollo de alta gama, ¿ok? Ahora, importante hablar de qué es Real Portanza. Y como te decía, es
completamente residencial. Y ahorita vamos a hablar de todos los puntos que tiene y todo lo que vas a encontrar, las amenidades y esto, ¿no? Pero vámonos directamente a qué es lo que pasa con Mérida. Tú y yo sabemos que Mérida es uno de los lugares más importantes, y si no, yo me atrevería a decir el más importante y el que está en mejor momento para que hagas una inversión. Es considerada la ciudad más segura de México, esto ya lo sabemos, ¿no? Está por ahí, a veces se pelea el segundo lugar por ahí con Piedras Negras, pero claramente no tiene las cualidades que por supuesto tiene Mérida. Ahora, esto también lo hemos escuchado y lo vemos en redes sociales y por todos lados. La demanda de vivienda y más en esta zona, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la ubicación. Real Portanza está al norte de Mérida. Te puedo hablar de que estamos a aproximadamente 15 minutos de la playa. Estamos al norte y estamos justamente en Concal. Ahora, Concal, para que nuestra audiencia se dé una idea, Karim, es, ¿cómo lo puedo llamar? Es una zona aspiracional. Te pongo un ejemplo. Si tú estás en Ciudad de México, aspiracional me refiero como a Polanco, ¿no? Entonces, todo mundo quiere vivir en Concal. ¿Por qué? Porque es considerado un pueblo emblemático, porque la gente es súper cálida, porque hay un montón de residencias, pues básicamente de primer nivel, justo como Real Portanza, que es un desarrollo de alta gama. Y Concal también está ubicado en realidad a minutos de Mérida. La gente en el fenómeno, por supuesto, de crecimiento de la mancha urbana ha estado buscando zonas muy cercanas a Mérida. Estamos hablando de minutos literalmente hacia el centro de Mérida y de poder estar justamente en un entorno donde hay espacio, donde el costo de la tierra sea atractivo y donde tiene mucha plusvalía. Concal ha sido una de estas zonas en realidad de alta plusvalía a lo largo de los últimos años por esta proximidad con el Estado y por efectivamente la presencia de varios residenciales de lujo. No es nada diferente, de hecho, este proyecto. En Alto, de hecho, la desarrolladora que me presentaste es una desarrolladora que conozco, que está desarrollando Real Portanza, y es una desarrolladora que está especializada en realidad en el desarrollo de proyectos de lujo verticales. En Cancún, por ejemplo, han desarrollado en Puerto Cancún, en Mérida, por supuesto, en las colonias las más altas, vamos a decir, de nivel socioeconómico, como Temozón, o en las zonas de playa, por ejemplo, en Progreso, en el puerto de Chicxulub y en la zona de la costa yucateca, siempre buscando crear proyectos de alto nivel. Es interesante que un desarrollador de este tipo decida desarrollar un proyecto residencial horizontal. Yo imagino que van a meter a este proyecto grandes amenidades en las zonas de las áreas comunes, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? Claro, mira, uno de los puntos que a mí me gustó mucho es que la Casa Club, fíjate, esto yo no lo había visto y te apuesto que tú tampoco, no lo había visto en ningún desarrollo residencial. La Casa Club es de 1 hectárea, entonces imagínate todo el espacio que vas a tener. Vamos a tener, ya sabes, la alberca, el gimnasio, un bar, el área de coworking, o sea, todo lo vas a tener dentro del desarrollo para que no tengas ni siquiera que salir. Ahora, por supuesto, vamos a tener áreas deportivas desde pádel, fútbol rápido, tú sabes, esto lo platicamos hace un par de programas, el tema del fútbol rápido a mí me encanta. Entonces vamos a tener también el tema para que hagas yoga, la ciclovía, es decir, todo dentro del desarrollo. Ahora, dentro también vamos a tener estas amenidades justamente para que no tengas ni siquiera que salir. Vamos a tener mini súper, farmacia, cafetería, la veterinaria, la tintorería, y algo que me gusta mucho es que este desarrollo está completamente bardeado, es decir, tiene una barda perimetral que además está 100% electrificada. Uno de los accesos, uno de los puntos importantes de los accesos es que vas a accesar con código QR. Y lo que más me gusta, Karim, y esto no me acuerdo si lo platicamos, es que este desarrollo tiene su propia aplicación, ¿ok? ¿Por qué les cuento esto? Es para que se den cuenta de que es un desarrollo de alta gama. Sin embargo, ahorita vamos a platicar de cuáles son los costos de inversión y es bien asequible, aunque estamos hablando de un desarrollo, por supuesto, de primer nivel, ¿no? Vas a tener tu aplicación en donde vas a poder gestionar los pagos, los accesos, las reservas de, no sé, si quieres, por ejemplo, reservar el salón para hacer un evento, lo vas a poder hacer desde ahí. Ahora, la ubicación, Karim, que esto también lo hablábamos hace unos minutos, estamos cerca, imagina, de Costco, de Chedraui, de Soriana, de esta plaza que es muy famosa de Harbor, ¿no? De la isla, del City Center, tenemos un montón de hospitales, las universidades más famosas, pues estamos a minutos. Básicamente, cuando te digo a minutos, no sé, 10, 15 minutos máximo. Entonces, si la idea que tienes es hacer una inversión para probablemente mudar
mudarte a Mérida para revender con plusvalía, este desarrollo es 100% para ti, ¿no? Y hablábamos ya un poquito sobre de En Alto Desarrollos. Tienen una reputación bárbara. Estamos hablando de que ellos tienen 4 proyectos ahorita verticales, probablemente ya en proceso de cierre de venta, probablemente también en proceso de construcción, y son desarrollos que tú le pones en Google y vas a ver que son asequibles, pero son pues básicamente de lujo, Karim. Tal cual. En Alto para mí está creando con este proyecto sí que es la oportunidad para las personas de vivir un poco como si estuvieran en el country club. Okay, imagina a toda la gente que ha decidido comprar una acción, por ejemplo, en un club en la Ciudad de México, en Cancún, en la ciudad de Monterrey, en Guadalajara, por ejemplo, en Puebla, y que han invertido a veces entre 500,000 y $1 millón de pesos en un club. Aquí dicen, no, pues es que tú dentro de tu residencial vas a tener todas las ventajas en realidad de un country club. Una casa club enorme, amenidades espectaculares para trabajar, efectivamente la seguridad, comunidades, por ejemplo, dentro del mismo proyecto. Y entonces tienes esto a un costo que es el de poder además construir un negocio sobre esta inversión, ya que vas a poder comprar un terreno totalmente urbanizado, que vas a poder vender con plusvalía o que vas a poder desarrollar y rentar con un buen valor. Platícanos, porfa, de la tipología de los terrenos, de los costos y del financiamiento. Invitamos a todos los inversionistas que nos escuchan a ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla. Adelante, Michelle. Súper, Karim. Pues bueno, ya platicamos de la ubicación. Ahora me gustaría darles un poquito el contexto de cuánto necesito para invertir, porque volvemos a lo mismo. Escuchas lujo y dices, híjole, pues va a estar carísimo, pero no. El desarrollo cuenta con alrededor de 500 terrenos, ¿ok? Es importante que sepan que ahora el desarrollo está como al 50% de la venta. Quedan muy buenas ubicaciones todavía. La entrega, Karim, es para noviembre de 2025, la primera etapa, y después la segunda etapa se entrega en diciembre del 2026, ¿ok? Acá, ¿cómo puedo invertir? Hicimos un convenio con el desarrollador en donde, para que tengan un poquito de contexto, los terrenos van alrededor de los 630,000 pesos, pero importante, tienen luz, tienen agua, tienen barda perimetral electrificada, la casa club es de 1 hectárea, ¿ok? Pero, ojo, digo, por supuesto puedes invertir de contado, pero si no, te puedes apalancar de este convenio que nosotros hicimos con En Alto Desarrollos. Ahí les va. 60 meses sin intereses, Karim, ¿ok? Sin intereses. Y nos vamos a ir únicamente con el 15% del enganche, porque recién hicimos el convenio. Probablemente esto más adelante cambie y te pidan, no sé, el 30%, el 25%, el 20%, pero ahora, por recién que estamos trabajando con ellos, logramos el 15% del enganche y 60 meses sin intereses. Entonces, tenemos una sorpresa para todos los que se conecten con nosotros en el webinar, y esto se los vamos a decir directamente en el webinar. No se los puedo decir por acá porque fue una condición del desarrollador. Entonces, importante, escaneen el código QR que tienen en la pantalla, conéctense con nosotros. Estamos 1 hora en el Zoom platicando de todos los detalles de Real Portanza. Les va a gustar un montón. Ya es completamente tangible, o sea, tú ya te puedes ir a dar una vuelta, puedes ir a grabar unos videos. De hecho, nosotros tenemos ya videos listos en donde estamos en la zona haciendo un recorrido a través de Google Earth. El desarrollo es completamente visible, o sea, las calles ya están abiertas, ya están desmontados los terrenos, y pues bueno, los esperamos en el webinar. Karim, me acompañas, ¿verdad que sí? Por supuesto, te acompaño, y más porque sabes que cumpliste mi reto. Fuiste a buscar un proyecto de lujo cerca de Mérida, a menos de 10 minutos de todos los grandes puntos de atracción, plazas, hospitales, escuelas, universidades. En realidad, con condiciones excepcionales. Hablemos de que estamos en entrega de aquí al final del año para la primera etapa, la siguiente etapa el año siguiente, y sin embargo llegas con 60 meses sin intereses, un enganche únicamente del 15%. Entonces, una gran oportunidad para el inversionista de aprovechar justamente esta plusvalía que va a venir de la entrega casi inmediata de este proyecto. Contacten 56 33 12 13 14 para obtener más información. Gracias, Michelle. Vamos al corte y continuamos. ¿Qué tal, querida audiencia? Los acompaña aquí Andrés Muñoz en sustitución de Karim Goudiaby, el titular de este programa.
Hoy preparamos un programa especial para ustedes con lo mejor del sector inmobiliario. Y para ustedes que están pensando en invertir o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces, los invito a quedarse con nosotros y les recuerdo algunas de nuestras redes sociales que son en Instagram nos encuentran como losmuñoz.mx y @KarimNeximo. Y en este momento empezamos con Carlos Porcel, experto en negociación y comunicación y mediación. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, ¿no? Con este tema que está pasando a nivel nacional, con todos estos movimientos sociales, vamos a hablar un poquito sobre la negociación y este tema de la gentrificación. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema que está ahorita en la mesa, ¿no? El tema de la gentrificación. Inclusive creo que es una palabra que muchos nunca habían escuchado, ¿no? Y primero, pues este fenómeno de la gentrificación es un fenómeno social, es un fenómeno que se da, que es una especie de desplazamiento social que sucede porque normalmente en lugares urbanos de bajos ingresos o en lugares retirados empieza a haber un fenómeno de auge. Y esto provoca que pues, a través de desarrolladores que desarrollan nuevos proyectos, entran nuevos comercios, otro tipo de comercios que no existían en la zona y se reconfigura, digamos, el mismo espacio. Hablamos aquí en la Ciudad de México de la Roma, de la Condesa, que antes la Roma Norte pues, era un lugar alejado, que nadie veía, era de costos de rentas bajas, etcétera. Y esta reconfiguración a veces provoca que las personas que vivan ahí o vendan, salgan o dejen sus inmuebles, los renten y esto empieza a generar un incremento importante en el estilo de vida que se puede tener ahí y provoca un fenómeno de desplazamiento y de sentimiento de que me quitaron un espacio que era mío, socialmente hablando, para dárselo a otras personas, ¿no? Sin embargo, este tema de gentrificación no es algo exclusivo de la Ciudad de México, no es algo nuevo, es un tema que a lo largo de la historia ha venido pasando en todas las ciudades en diferentes etapas y es algo muy interesante porque es un fenómeno donde el movimiento social, la evolución social, la influencia de otros sectores llegan y modifican la forma de vivir en ciertas áreas. Y aquí viene algo que platicábamos fuera del aire, que era ese shock cultural, ¿no? ¿Qué está pasando? Llegó gente que no tiene las costumbres de la gente que ya vive ahí, y entonces, ¿qué se puede hacer o cómo funciona esto? Claro, es el arraigo, ¿no? Y se da un fenómeno bien interesante, que es el fenómeno que se da en todas las negociaciones y cuando atendemos mediaciones, que es el de la percepción. Es cómo percibo yo lo que está sucediendo versus cómo lo percibe el otro. Entonces, si yo soy el que llega y siento que, pues, que haya cafeterías de determinadas marcas, restaurantes de determinadas marcas, espacios públicos para pasear con mi perro, hacer mi ejercicio, etcétera, o sea, cambiar, como tú dices, el estilo de vida, para mí ese lugar es ideal, ¿no? Inclusive que sea caro es bueno, porque eso significa que voy a tener un tipo de personas con determinados ingresos. Pero el otro percibe, el que fue desplazado o el que quisiera estar ahí, pero su economía no le alcanza para estar ahí, se siente rechazado, desplazado. Y entonces la percepción es el principal motor de los conflictos. Es lo que provoca que las personas se sienten a negociar o a tratar de resolver algo, porque si los dos viéramos lo mismo, no hay conflicto. Y muchas veces estos fenómenos de gentrificación son provocados por los mismos gobiernos justamente para sacar adelante zonas que están alejadas, están con pocos ingresos y otras veces se provocan de manera pues accidental, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Roma, más que la Condesa, la Roma, que con el tema de la pandemia muchísimas personas tuvieron que desplazarse, otros llegaron nuevos y se reconfiguró, ¿no? Y ahora hemos visto algunos movimientos, inclusive agresivos, que pues no responden a una lógica de cómo atender un conflicto a través de estas herramientas de la mediación o de la negociación, ¿no? Que sería tratar de organizar grupos que busquen que las personas logren conciliar sus intereses y tratar de buscar una forma de subsistir o de convivir todos en el espacio y hacerlo, digamos, más democrático, ¿no? Y
Tocando esta parte, porque es muy interesante. A ver, ¿a quién le corresponde esta parte de negociar? ¿A quién le corresponde esta parte de decir, bueno, hay un cambio social, esta gentrificación que está ocurriendo? ¿A quién le corresponde tomar la decisión de decir, vamos a sentarnos a ver cómo hacemos esta negociación que tú me estás hablando para... Pues para que evitar estos problemas, ¿no? Yo creo que hay dos, el privado y el público, ¿no? El privado, pues son los que llegan, ¿no? Y están desarrollando. Hay edificios, por ejemplo, en la Roma que no se pueden tirar ni nada porque están catalogados, pero hay muchas más casas que se tiraron y se construyeron edificios, se construyeron como negocio para rentas semanales o se construyeron para venta, y ellos mismos deberían de tener estas capacidades de llegar al grupo social que van a impactar y involucrarlo en el proceso, ¿no? Y darles oportunidades para que puedan formar parte de esta dinámica y no se sientan desplazados. Pero también el ente público, que es el que está dando las autorizaciones, está viendo que la densidad cambia, aumenta, que los movimientos y las costumbres se modifican. Entonces eso también tendrían ellos que entrar y generar estas asambleas, estas audiencias en donde se les dieran estas habilidades de tratar de construir los acuerdos para que esto fuera lo más suave posible, ¿no? Ahí, tocando este tema, vemos cómo hay un trasfondo, ¿no? O sea, hablamos de la gentrificación, llegó un grupo que está cambiando la forma de vivir de la zona, una zona que lleva años acostumbrada a tener un estilo de vida, pero también vemos que hay un trasfondo un poco más, bueno, o mucho más atrás, ¿no? Vemos que hay necesidad de vivienda, vemos que hay necesidad de oportunidades laborales, vemos que hay un arraigo por la zona porque usos y costumbres en muchas zonas. Entonces, vemos cómo hay diferentes factores que cuando llegas a la negociación tal vez no es tan evidente lo que tú mencionas, ¿no? Es parte de los que viven ahí, pero también parte de los que llegan, y cómo llegar a esta negociación para que todos ganen, para que todos convivan, porque si lo vemos desde el punto de vista de los empresarios, oye, yo estoy trayendo negocios, yo estoy poniendo empleos, yo estoy poniendo, o sea, ¿por qué te molesta? Pero también lo vemos desde el punto de vista de lo que tú dices, ok, estos nuevos negocios vienen a un costo de vida mucho mayor que la zona está acostumbrada. Entonces, ¿cómo le hacemos para que tú tengas acceso a lo que estás acostumbrado, a donde creciste, a donde viviste, pero que también haya esta evolución donde todos participen? Claro. A mí me encantaría, ¿cuál sería una propuesta de negociación? Ok, las dos partes traen su punto de vista, las dos partes quieren avanzar, pero ¿cuál sería esta propuesta de en base a qué nos sentamos hoy? La primera propuesta, y excelente pregunta la tuya, es lo que nosotros llamamos la gestión de las diferencias. Para poder negociar o para poder entablar un diálogo, tengo que respetar las diferencias. Si yo no soy capaz de entender que el otro tiene un punto de vista distinto, que tiene una intención de vivir en un espacio público tradicional, con historia, pero con los beneficios del capitalismo, de los restaurantes, las cafeterías, etcétera, y el otro no entiende que el punto de vista y la parte de lo que ve es cultural, es un arraigo que tiene desde niño, que la forma en la que transitaba su colonia es totalmente distinta a la que la transita ahora, que conocía a los vecinos, etcétera. Si no se hace esa gestión de diferencias, que la tiene que hacer un intermediario, un mediador, porque entre ellos no la van a hacer, es muy difícil que encuentren puntos de acuerdo. Y ahí es donde surge lo que nosotros conocemos como los intereses, lo que subyace de lo que yo quiero. Es decir, yo tal vez, yo viví ahí siempre y no me preocupa que hayan puesto una cafetería en donde me dan mi café con mi nombre, en la esquina, porque inclusive yo quiero consumir ahí. Pero lo que sí me preocupa es que yo sienta que ya perdí el arraigo de ese espacio y que ya no es mi espacio. Y al otro tal vez le preocupa que haya una serie de costumbres como fiestas de la colonia, los cohetes famosos que molestan tanto a veces a las mascotas, etc. Si no logramos entender que tenemos que conjugar esta parte de los intereses distintos, vamos a tener lo que vimos, ¿no? Situaciones con personas haciendo consignas contra los gringos, que son los menos que hay. O sea, en realidad no es un tema de que los gringos llegaron a invadir la Roma, es un tema que socialmente en México se modificó. Pero
Esto provoca que, pues, obviamente encono y aleja muchísimo más la posibilidad de tener, pues, un acuerdo. No va a haber un acuerdo perfecto, es muy difícil, pero sí podemos lograr una convivencia mucho más armónica, ¿no? Y lo que tú mencionas es claramente una necesidad de que ambas partes estén en una posición de querer negociar. ¿Por qué? Porque si hay una parte que dice, oye, yo quiero que sea tal cual como yo quería y no estoy respetando ninguna evolución, ningún cambio, no hay una apertura para poder llegar a ningún acuerdo. Pero también me llama mucho la atención esto que mencionas, que dices, a ver, los que están tienen que estar dispuestos a conversar, los que llegan tienen que estar dispuestos a ceder cierta parte, pero tiene que haber un mediador. Y este mediador es el que va a llegar la negociación para que llegue a un acuerdo que, como bien dices, tal vez no es un acuerdo perfecto, pero que va a ser lo mejor para ambas partes o un punto de convivencia. Ha habido varios ejemplos en la historia donde ha habido estos fenómenos de gentrificación y bueno, lo podemos ver en toda la parte, uno muy famoso puede ser Nueva York, ¿no? Toda la parte norte de Nueva York, como una zona que era pues de bajos ingresos, de repente empezó a tener estos rascacielos enormes y hubo un desplazamiento brutal de toda la gente que vivía en esta zona. Sin embargo, hoy cuando vas al Upper East Side de Nueva York, ves una colonia que hace unos 30 años no existía. Entonces, no es un fenómeno puro de una ciudad como la Ciudad de México, es un fenómeno puro de la naturaleza, del crecimiento. Lo que sí es importante, y creo que todos tenemos que tenerlo, es tanto fomentar el negocio como fomentar la calidad de vida de los que están ahí. Entonces, en este punto de vista, yo sé que tú eres especialista en negociación, que esta es la parte donde tú manejas mejor. ¿Qué le propondrías o cómo tomarías la iniciativa en vez de esta marcha que acaba de haber hace un par de días, donde fue una marcha que quiso, bueno, al final yo siento que se enfocó mal hacia el punto final, o sea, fue una expresión que es 100% respetable, pero hay expresiones pacíficas que llevan acuerdos, hay expresiones violentas que hacen voltear a ver una problemática real, pero ¿cuál sería el siguiente paso para poder entablar un acuerdo o un balance entre estas dos? Es una buena pregunta y compleja, pero o sea, yo creo que primero tendríamos que pensar en alguna especie de asambleas o de mesas de diálogo, ¿no? En donde las personas o los grupos representativos de las colonias nombren a representantes que vayan a platicar. Pero es que no solamente es platiquemos que vivamos bien y en convivencia, sino eso no me regresa a poder estar o poder rentar ahí, porque lo que tú decías, alguien edifica un edificio muy bonito y lo da en renta 10 veces más caro de lo que se está dando en renta en la casa vecina o en la otra casa. ¿Y qué sucede? Que cuando se da cuenta que el metro cuadrado se puede rentar más alto, lo empieza a rentar más alto y lo renta, ¿no? Eso es un fenómeno normal. Pero también creo que hay un tema ahí de ordenamiento. Es decir, algunas cosas está haciendo la ciudad, habría que ver el impacto de la regulación de las rentas temporales, ¿no? Que no se puede poner todo el tiempo en renta temporal. La nueva norma 26, que está invitando a que otra vez se genere una densidad, o sea, más altura, pero con precios limitados, que sean alcanzables para las personas. Entonces, esta parte puede empezar a ser un mix, ¿no? Sí tengo edificios que tienen, o sea, tengo que relotificar o rezonificar, perdón, como gobierno para decir, bueno, estos sí pueden tener una densidad baja, más caros, estos pueden tener una densidad alta, más baratos. La renta se regular, ahora, por ejemplo, también se regula el incremento de renta no puede ser mayor de la inflación. Es decir, estas cosas que a veces vemos como atentado contra el libre comercio, pues a veces tienen estas razones. El problema es que muchas veces llegan tarde, ¿no? Claro. Y ahorita sentarnos a hacer una asamblea, a hacer mesas de diálogo, pues puede ser complicado, pero hay que intentarlo, porque siempre hay que buscar hacia la cultura de la paz, o sea, hay que buscar que se lleguen a acuerdos a través del diálogo y no a través del golpeteo, porque el golpeteo, ¿qué hizo? Dejó pintadas las paredes, dejó desordenadas las calles y todo sigue igual, o sea, no pasó nada realmente, ¿no?
Claro, sí, estos fenómenos y a veces se puntualiza de manera equivocada. Pues recuerdo, el año pasado teníamos la moda de los Airbnbs, son los que están generando la gentrificación. Este año tenemos los gringos, ¿no?, como generadores de gentrificación. Al final del día es un fenómeno social que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, que va a existir y que toda ciudad que vaya avanzando va a mantener. Lo que sería muy interesante es ver cómo hacemos que no haya esta disparidad social, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en el trasfondo de la cultura, en el trasfondo de nuestro modelo económico, en el trasfondo de nuestra sociedad, para que cuando hay una zona que empieza a despegar, que empieza a tener otro tipo de ingresos, otro tipo de nivel, que todos los que están involucrados en esa zona puedan aprovechar este crecimiento y puedan ser parte de este avance económico, de aumento de calidad social, aumento de calidad de vida, y no necesariamente tener que llegar a negociar, oye, ¿cómo voy a hacer para que yo todavía pueda vivir aquí? Sino cómo decir, oye, ¿cómo hacemos para que esta zona despegue y todos seamos beneficiados de este crecimiento? Que yo entiendo que suena un sueño un poco utópico, o sea, un poquito comunismo, socialismo, cómo vamos todos de la mano. Sin embargo, vivimos en un país capitalista, vivimos en una economía capitalista y al final del día la gentrificación es un fenómeno que va a ocurrir y que corresponde a todos los que estamos involucrados. ¿Cómo hacemos este mejoramiento de las condiciones para que la gente pueda vivir y disfrutar de estas mejoras en las zonas, ¿no? Claro. De estos, porque pueden ser mejoras para algunos, pero para otros pueden ser como este cambio que viniste a disruptir mi zona, Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero es que, como tú lo dices, se parece un sueño guajiro, es muy complicado. Las zonas corporativas están muy lejos. Estas personas, los que se fueron más lejos y están a 4 horas de su trabajo. O sea, hay que rezonificar, reestructurar todo. El problema es que no es como si yo muevo la tasa de aquí a acá. O sea, estás hablando de Santa Fe, una zona. ¿Qué hago con Santa Fe? Santa Fe no tiene nada cerca. O sea, llegar a Santa Fe es un problema y la gente vive lejos. Esas son de las cosas que nunca se pensaron. O sea, no hay un plan director correcto y entonces, obviamente, los movimientos demográficos se dan naturalmente, empiezan a surgir. A ellos no les importa cómo está el tema de la estructura citadina, sino que empiezan a generarse, como tú dices, la gentrificación es un fenómeno natural que se va a dar. Somos muchos en este planeta, cada vez somos más. O sea, las personas necesitan dónde vivir y pues van a buscar, como el agua, va a buscar para dónde hacerse, y si no empezamos a tratar de buscar los cauces para llevarlo bien, esto va a seguir siendo un problema histórico, ¿no? Y enfocándonos un poquito, porque ahorita justo me vino a la mente otro ejemplo muy claro que a mí me impresionó la primera vez que vi este fenómeno de gentrificación, fue en Tijuana. En Tijuana tú dirías, bueno, o sea, el costo de vida es mucho más bajo que en San Diego, por lo tanto la gente viene a México, viene a Tijuana y invierte y construyen. De los precios más altos por metro cuadrado es Tijuana. Y esto, si tú lo ves desde el punto de vista económico a nivel nacional, bueno, hay una derrama inmensa de dinero que viene hacia este país, pero también, obviamente, viene este desplazamiento. ¿Cómo mediar con estas dos? Carlos, nos queda un minuto. Me gustaría saber cómo te podemos encontrar en tus redes. En mi Instagram, en negociación Carlos Porcel, o en LinkedIn Carlos Porcel, o si quieren pueden escanear el código QR que está ahí en la pantalla, donde los lleva a mi comunidad de WhatsApp. Perfecto, Carlos es experto en negociación, comunicación y mediación, y hoy tuvimos un tema sumamente interesante que es este tema de la gentrificación, pero lo más interesante es qué podemos hacer para que esto cambie. Y los invito a que nos acompañen, que sigan con nosotros, los invito a que nos acompañen, a que sigan con nosotros en este programa de inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.